Free audio post-production by alphonic.com. Saludos, le damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast Brigada para la Vejez. Mi nombre es María Angeli Lebrón Núñez, soy la vicepresidenta de la Brigada de la Tercera Edad. También hoy nos acompaña la doctora Madeline González, psicóloga. Madeline, gracias por acompañarnos, gracias por decir que sí a este episodio de Brigada para la Vejez de la Brigada de la Tercera Edad. Esperemos que la información que nos comportamos sea de beneficio para usted y quien nos escucha. Madeline es tremenda psicóloga, así que Madeline, saludos, algo que quisieras compartirnos para presentarte. Saludos, María Angeli. De verdad que un placer para mí el que me hayas invitado a este espacio. Es un privilegio y quiero felicitarte también, ¿verdad?, por esta iniciativa para impactarla y hablar un poquito de las necesidades de nuestros adultos mayores. Así que un privilegio y encantada de estar aquí. Gracias por decir que sí. Así que hoy vamos a estar hablando sobre de cuán importantes son nuestros adultos mayores y, ¿verdad? La necesidad que tenemos de poder visibilizarlos a ellos. Y recientemente, pues yo la estuve contactando porque en sus redes profesionales, ¿verdad? Que ahorita entonces las podemos compartir para que ustedes las puedan acceder. Observé una publicación de unas imágenes, de unos dibujos que realizaron los adultos mayores sobre símbolos de la actividad y cómo, ¿verdad?, este proceso aporta a su recuperación. Madeline, en este tipo de dinámica, ¿tú la haces tipo taller, la haces de alguna manera específica? ¿Cuál es, verdad, si pudieras compartirnos para que ellos tengan un poco de contexto, cuál era el propósito de esta actividad que realizaste con ellos? Seguro que sí, María Angeli. Pues mira, te cuento, yo trabajo, ¿verdad?, en mi práctica privada como psicóloga con especialidad en consejería psicológica. Recibo adultos mayores desde 70 años hasta 87 ahora mismo en mi oficina. Y es parte de las dinámicas que se realizan en terapia, donde se incluye el arte, donde se incluyen destrezas y fortalezas que ya ellos tienen, que han desarrollado o que quieren aprender, porque en esta etapa también se puede seguir aprendiendo. Y también hay otro escenario donde yo brindo servicios, donde entonces yo me muevo a comunidades especiales, en este caso específicamente lo que son los residenciales públicos. En estos residenciales públicos impactamos en el área norte que estoy ahora mismo a adultos mayores donde se le brindan talleres. Estos talleres incluyen también manualidades, intereses de ellos, y es un compartir donde se discuten ciertos temas de vida que son pertinentes para su ciclo vital, ¿verdad?, en su etapa de desarrollo, y se realizan entonces estas actividades. También se proveen necesidades físicas, se le brindan alimentos y ellos pueden compartir con otros adultos mayores, a su vez vecinos, y sentirse conectados socialmente, tanto en el espacio del residencial público en sus talleres y también pues atiendo a los que vienen a terapia. Súper, sí, que ellos tienen esta oportunidad dentro, ¿verdad?, de su comunidad de poder también reunirse y tener ese contacto más cercano con su comunidad, mientras a la vez también pueden procesar cualquier otra situación emocional o personal que estén manejando en ese momento. Correcto, que de Súper. ese modo también, pues, han expresado, ¿verdad? También se convierte en un espacio grupal de ventilación que en ocasiones no tienen otro lugar, otras personas, Ujú. otras redes de apoyo que puedan proveerlo, y allí se convierte en ese espacio seguro. No, y está súper bueno y que, ¿verdad? Que bueno que existan estos espacios porque también estamos viendo cómo nuestros adultos mayores carecen de este tipo de espacios para poder socializar también con personas que sean cónsonos también a su edad, que ellos también se puedan sentir acompañados, porque, ¿verdad? No hay tantos centros de cuidado diurnos como antes, que quizás había más y, ¿verdad? Teniendo ahora mismo una mayor población adulta mayor en Puerto Rico. Así, ¿estás en un pueblo específico, como que recorres varios pueblos brindando este servicio? Pues mira, he brindado servicios en el pueblo de Manatí, en Arecibo, en el pueblo de Barceloneta y ahora mismo me encuentro en el pueblo de Vega Alta. Pero estos talleres
es un proyecto que ahora mismo está impactando. Yo como especialista estoy en Vega Alta, pero hay otros especialistas que están en Bayamón y ahora mismo en el área metropolitana. Y la idea de este proyecto es que es con fondos federales que se pueda impactar toda la isla. Empezamos en el área norte, ahora están en el área metropolitana y con la visión, ¿verdad?, de que por periodos cerramos este capítulo y se abre otro quizás luego en el este, donde estarán otros especialistas impactando directamente estas comunidades. Súper excelente. Y, ¿verdad? Entrando un poco más en preguntas, ¿cuáles han sido tus experiencias? Perdón, ¿cuáles han sido las experiencias y las pérdidas que mayormente comparten nuestros adultos mayores en estos espacios que has podido identificar por medio de estas actividades y talleres? Pues mira, María Angeli, gracias por esa pregunta. Me parece que es bien importante porque estamos hablando de visibilizar necesidades. Mm, Y para introducirte en este tema, ahorita me estabas diciendo de que hay grupos quizás para jóvenes, hay actividades, hay centros, pero en ocasiones nos olvidamos de que el promedio de la población en Puerto Rico es ujú, envejecida y no se visibiliza esa necesidad de que ellos puedan manejar estas experiencias a las que tú me haces referencia. Y hablando del tema de las pérdidas, el tema de las pérdidas es bien amplio y a veces ujú, pensamos únicamente en lo que es la pérdida por la muerte de un familiar. Y ok, ciertamente es un tema que ellos traen. ¿Por qué? Porque comienzan sus pares a desaparecer del entorno, comienzan a morir sus hermanos, comienzan a morir sus vecinos, ujú. los ex compañeros de trabajo en los casos, ¿verdad?, de aquellos que estuvieron activos y están jubilados, y ellos comienzan a ver que comienza a disminuir su red de apoyo y ese entorno social o ese ambiente con quienes ellos podían tener alguna conexión social, que si vamos a compartir en el member o que si vamos a compartir en distintas actividades de la iglesia, por ejemplo, y esa es parte de las pérdidas que ellos comienzan a manifestar. Me estoy quedando solo en el espacio físico, hablando de ese espacio físico en mi ambiente. Otras Ujú, pérdidas que en ocasiones generan mucha frustración, y aquí hablamos, ¿verdad?, de lo que es la salud física. Comienza a haber un deterioro donde se exacerban en la adultez mayor condiciones crónicas, que comienzan a limitar en ocasiones la movilidad. Quizás el que ujú. podía manejar un vehículo ya no puede montarse, en ocasiones sus hijos les remueven, ¿verdad?, esa oportunidad porque ya no se encuentran saludables, estables, orientados en su totalidad para poder manejar un vehículo y comienzan también a hablar y a ventilar sobre lo que es esa pérdida de salud física. En mi mente siento que hay cosas que puedo hacer, pero cuando las voy a ejecutar, ya no está ahí la habilidad, ya he perdido la destreza. Sí que también viene esa pérdida de la autonomía, al venir la pérdida física y también la pérdida emocional, viene la pérdida de autonomía y viene la frustración, la impotencia y vemos cómo eso puede agravar más ese estado emocional de nuestros adultos mayores. Exactamente, bien pertinente lo que acabas de decir, porque mente y cuerpo sabemos que no lo podemos separar y que están relacionados, son Ujú, interdependientes, y al perder la independencia, perder la autonomía, de repente te comienzas a ver o gradualmente te comienzas a ver como una persona que necesita la disponibilidad de otra persona para que me lleve al supermercado, así, para que me lleve a mis citas, porque ya yo no tengo la capacidad o he perdido la función de hacerlo por mí mismo. Esto, como muy bien mencionaste, genera muchos cambios en el estado de ánimo, desde irritabilidad, tristeza, muchos se les precipita una depresión severa, cosa de esto genera mucha ansiedad, porque entonces los vemos ahí, pensamos que están estables, que están bien, pero quizás tampoco se sienten en la confianza de expresar. Me estoy exacto. sintiendo de esta manera, estoy bien frustrado y la única manera que quizás lo expresan es a través de la irritabilidad, que en ocasiones entonces la familia se le hace difícil manejar. También Y otra, comprender. exacto, hay otro tipo de pérdidas también, como por ejemplo ese sentimiento de incomprensión. Y aquí entramos en unos temas que ya van provocando un vacío,
y unos sentimientos de soledad donde yo estoy rodeado de personas, pero estoy confinado en un sillón frente al televisor porque siento que nadie me está prestando atención. Entonces las pérdidas son bien amplias en esta etapa de la vida donde comienzan a reflexionar cómo fue mi pasado, hacia dónde voy, cuánto tiempo me queda y todo esto, ¿verdad? Genera muchos sentimientos bien intensos en ellos. No, y también vienen también estas expresiones de cansancio, de agotamiento, de que cuál es mi propósito, ya no tiene sentido. Y vemos cómo eso también puede acelerar, ¿verdad? Como habías mencionado, pues síntomas depresivos, pero sí también, como estamos conectados también en mente y cuerpo, pues también puede exacerbar un deterioro físico, porque a lo mejor ya no me quiero parar, ya no quiero salir como antes, ya no tengo ganas de cocinar, ya no tengo ganas de hacer mis cosas, y vemos entonces esa pérdida genérica, ¿verdad?, del funcionamiento de nuestro adulto mayor. Y sobre todo, ¿verdad?, ese sentimiento de soledad es tan frecuente y lo vemos tanto porque, como bien mencionas, ¿verdad?, puede ser esta soledad porque a lo mejor no me siento validado, pero también vemos que dentro de la soledad quizás puedo tener a mis hijos, pero tampoco los quiero ocupar. Tampoco quiero llamarlos porque hay bendito, ellos están trabajando cuando, y es bien, y esto es uno de los asuntos que más suceden con nuestros adultos mayores. No quiero ocupar a mis hijos, ellos están muy ocupados en su vida, yo no quiero ser una carga, y es complejo cuando, ¿verdad? No sé cómo te ha pasado en tu experiencia profesional, pero es complejo tratar de que ellos dejen de tener ese pensamiento, porque ya es algo, yo diría que también hasta cultural de ellos, de que no, como yo voy a ocupar a mis hijos, pero realmente ya ellos hicieron, ¿verdad?, por sus hijos, ahora toca, ¿verdad?, también nosotros darles esa atención, pero también está en nosotros como familia y como hijos, o vecinos, porque nos corresponde a todos trabajar con esto, también es necesario nosotros hacer el acercamiento, echar el ojito y no dar por sentado, pues está bien, camina, se menea, se baña y se sea, ahí ya no necesita más nada. Pero mucho de la necesidad de nuestros adultos mayores es ser escuchado, es ese acompañamiento. Y qué maravilloso que traigas este tema, María Angeli, porque damos por sentado en ocasiones muchas cosas y aquí el rol de la familia es sumamente importante para que este adulto mayor tenga bienestar emocional, Ujú, bienestar integral y calidad de vida o, o para que se siga deteriorando. Entonces estamos hablando que hay dos cosas que hay que separar y hay que definir. Y como muy bien tú lo mencionaste, una es el sentimiento de soledad. Y aquí entra el rol de la familia. ujú, Podemos, y de hecho esto nos puede ocurrir a todos, podemos estar rodeados de muchas personas y aún así sentirnos solos. Pero especialmente en la adultez mayor, en nuestros viejos, que es el término correcto que debemos utilizar, ujú, así es. que provoca que ellos estén, por ejemplo, puedan vivir con sus hijos, con sus nietos, o puedan tener familiares cercanos que los visitan recurrentemente, pero aún así se sienten solos. Y es lo que tú acabaste de mencionar. Quizás no hay esa empatía, no hay un acompañamiento directo, donde no hay comprensión, donde quizás sus emociones, sus palabras, sus actitudes, las conductas en esta etapa donde vamos un poquito más despacio, quizás se perciben, ¿verdad?, como algo normal, no se le presta importancia y no se hace un acercamiento empático. Algo tan sencillo como sentarme con mi abuelo o mi abuela, los que tienen el privilegio de tenerlos vivos, y hacer Ujú, contacto visual cuando me está contando una historia. Aunque yo haya escuchado esa historia varias veces, es necesario prestar atención como si fuera la primera vez que yo la escucho. Y entonces definitivo. ahí podemos prevenir que ese sentimiento de soledad siga en aumento, porque yo soy capaz de poder atenderte, de poder escucharte, de poder mirarte, de poder preguntarte qué necesitas, cuáles son tus necesidades, no solamente llevarte una cita, sino involucrarme. Y entonces aquí, cuando esto comienza a faltar en nuestro entorno como familia, en nuestro entorno social, en nuestros adultos mayores,
viene esa soledad como ese sentimiento que es bien subjetivo. Estoy Ujú. rodeado de gente, tengo vecinos, pero aún así no me siento comprendido, no me siento mirado, no me siento escuchado. Y entonces hay otro concepto que también está relacionado, que es el aislamiento social, ¿verdad? Y Ujú. tenemos que establecer una diferencia entre la soledad como sentimiento y el aislamiento social, que ya es una situación, ¿verdad? Que tiene que ver con las circunstancias y con el contexto externo. Ujú. Cómo, ¿verdad? En arroz habichuela, cómo, ¿verdad? Las personas que nos escuchan y demás pueden comprender la diferencia, ¿verdad? De cómo ellos pudieran identificar quizás soledad y elementos, y también los profesionales que nos escuchan, que quizás, ¿verdad? No es algo que han entrado en su práctica, pero que es importante que también tengan ese conocimiento. Pues muy buena pregunta. Como te estaba diciendo, esa soledad, esa falta de conexión emocional. Ujú, ujú, Puedo estar rodeado de gente, pero tengo compañía, pero no tengo apoyo emocional. Tengo ujú, familia, pero no me entienden. ujú, Tengo vecinos o tengo personas a mi alrededor, pero no me prestan atención y estoy experimentando un profundo sentimiento de soledad emocional. Cuando hablamos de aislamiento, ya son personas que han perdido a sus familiares o que su familia es bien reducido, su contexto familiar, o que hay hijos que se movieron de país, se fueron de Puerto Rico, se desconectaron físicamente, pero también afectivamente. ujú, Entonces, tenemos adultos mayores que están viviendo solos y no tienen esa conexión social, no tienen recursos para moverse a ningún lugar y por ende vienen ese sentimiento de soledad emocional porque están socialmente aislados. No tienen contacto ni relaciones, ¿verdad? Que sean frecuentes con otras personas o con otros pares, sea porque no se pueden mover o porque no tienen a alguien que los mueva. Y hay una diferencia, ¿verdad? Entre ambas cosas. No sé si pude contestar tu pregunta. sí, sí, sí. No, excelente, definitivamente, ¿verdad? Ya sabemos que soledad es más relacionado a los sentimientos, ya el aislamiento va provocado, ¿verdad? Por las circunstancias entonces que rodean a ese viejo, a esa vieja, porque entonces vemos más también cómo quizás se pueden coexistir, pueden mezclarse, porque si tengo la combinación de las dos, pues aún así entonces tenemos mayor riesgo de este adulto mayor de que pueda, ¿verdad? Estar expuesto a mayor depresión o mayores, por ejemplo, caídas, que entonces no hayan recursos que los puedan apoyar. Y pues lo que hemos visto mucho en las noticias últimamente, ese abandono también en los hospitales y en los espacios. Así que es algo que debemos de darle más énfasis, debemos de seguir hablándolo, visibilizándolo para que, ¿verdad? Estemos más al tanto nosotros y los familiares y podemos darle ese apoyo a ese vecino, a esa persona que asiste con nosotros a la iglesia, al trabajo, en cualquier espacio, poder, ¿verdad? Dar esa milla extra, ¿verdad? Y poder apoyarles en eso. ¿Cómo entiendes también que los profesionales de la salud mental o profesionales, ¿verdad? Que en general, ¿verdad? Podamos promover que nuestros adultos mayores sean acompañados y conozcan de estos espacios. Por lo menos yo siempre trato de buscar, siempre que recibo a una persona adulta mayor, un viejo, siempre me gusta recomendarles y veo si hay cerca de ellos centros diurnos. Muchos pues no dicen, no, yo no me siento como que eso es lo que va conmigo, pero yo trato también de cambiarles la visión que ellos tienen de estos centros diurnos, no verlos como un espacio, ¿verdad? Porque también quizás entra un poco la negación de que ya somos adultos mayores y no queremos estar entre otros adultos mayores, pero estos espacios son comunidad, estos espacios muchos dan asistencia de alimentos, como los espacios que tú estás participando, que pudiéramos, ¿verdad?, conocer nosotros los profesionales para entonces asegurarnos, ¿verdad?, que nuestros adultos puedan tener espacios para ventilar y mantenerse también activos en sus comunidades. Qué bueno, María Angeli, que traes este tema porque como profesionales de la salud mental, el rol de nosotros es vital para Ujú, atender todo tipo de población, ¿verdad? No solamente los jóvenes, los niños, sino los viejos. Y una manera de comenzar a promover, ¿verdad? Que ellos puedan ser atendidos, yo empiezo del micro al macro. Los que llegan, por ejemplo, a terapia, que tienen sus familiares, ujú, yo creo que es bien importante comenzar a educar a la familia.
no solamente sobre los cambios físicos que son evidentes y que son los primeros que en ocasiones se perciben, sino también sobre el deterioro cognitivo, ciertas condiciones crónicas, ¿verdad? Que pueden afectar su estado de ánimo, que pueden generar mucha frustración y mucha tristeza, impotencia, irritabilidad, coraje y ese sentimiento de soledad que estamos hablando aquí. El rol de la familia es bien importante para que ellos puedan tener bienestar, ese acompañamiento. Como te mencioné ahorita, educarlos, pero motivarlos a que ellos puedan integrar a sus abuelos, a sus padres envejecidos, a que se disminuya, ¿verdad? Ese sentimiento de soledad participando de las actividades familiares, llegando a su casa, visitándolo continuamente, poder abrir un diálogo, ¿verdad? Que sea empático, que sea sensible y compasivo a lo que son sus necesidades, pero sabiendo cuáles son sus necesidades. Y ahí entra nuestro rol. El rol educativo, por ejemplo, ¿verdad? En las clínicas de salud, donde se dan tratamientos, ¿verdad? Psiquiátricos, psicológicos, esos grupos de apoyo, esas terapias de grupo, donde se pueda integrar también a la familia y decirle, mira, estos cambios que están pasando emocionales son debido a estas situaciones, a este deterioro, ¿verdad? De salud física y hay que comenzar a abrir el diálogo y acercarse un poco más. Y vamos desde lo más pequeño y lo más simple hacia lo más complicado. Tú también tocaste el tema ya de los espacios comunitarios. Hay recursos disponibles. Lo que pasa es que en ocasiones las comunidades no tienen acceso a esa información. Y yo creo que algo bien poderoso en el mundo profesional y cuando hablamos de la salud mental es crear colaboraciones. Yo, como lo estamos haciendo tú y yo ahora, yo estoy contenta de que me hayas invitado a este espacio y es una colaboración de buscar alternativas, de visibilizar y de poder atender una población que hay que seguir apoyando y hay que seguir adelante con estos esfuerzos. Pero entonces, desde nuestros espacios seguros, nuestras clínicas y nuestras oficinas, sentados con nuestro aire acondicionado, en ocasiones no podemos visibilizar cuáles son las necesidades de nuestros adultos mayores. Entonces, como profesionales de la salud mental, ¿qué nos toca? Ir a las comunidades. Por ejemplo, nosotros los psicólogos, ¿verdad? Tenemos acceso y los trabajadores sociales también a proyectos donde se están financiando con fondos federales y donde nosotros podemos proveer unos servicios que son integrales, se les ofrecen alimentos, se les ofrece educación, se les ofrece actividades artísticas y llegamos nosotros a la comunidad, porque en ocasiones hay viejos que el único alimento que tienen en el día es el que este tipo de proyectos les lleva a su hogar o les lleva al centro del residencial o del lugar donde ellos viven. Y entonces es bien importante que nosotros podamos fomentar este tipo de espacios colaborativos, crear alianzas para nosotros poder canalizar, identificar, necesita acompañamiento y apoyo emocional. Me gustó eso que mencionaste, ¿verdad? De salir, ¿verdad? Estamos en la oficina, estamos con aire, pero tenemos que ir a la comunidad y eso es algo que se tiene que seguir, ¿verdad? Mencionando. Y estamos muy cómodos muchas veces en nuestras oficinas y nos encanta, ¿verdad? Definitivamente el calor está fuerte, pero la necesidad la vamos a poder ver, ¿verdad? En su modo real, como está sucediendo cuando nos adentramos en las comunidades. Y quizás a lo mejor no tengo que, quizás si yo no conozco un espacio, organización necesariamente, pero el vecino eh, mi iglesia, el centro donde me reúno o el centro comunitario de donde yo vivo, ¿verdad? Tenemos que acercarnos y dejar de nosotros también estar aislados en nuestras casas sin entrar en la sociedad, en ser sociables con las demás personas, porque hay un mundo allá afuera que puede ser beneficiado por nuestro servicio o simplemente, ¿verdad? Nosotros siendo comunidad que estamos hechos para ser comunidad, de estar pendiente a los demás y eso es algo bien importante de nuestra cultura que se ha ido, ¿verdad? Que hemos visto que ha ido disminuyendo, pero no tenemos que esperar a un evento atmosférico, no tenemos que esperar a otra pandemia que esperemos que nunca suceda más nada. Pero no tiene que esperar estos eventos para que entonces conozcamos de nuevo a los vecinos. Tenemos que seguir practicando eso para ver dónde están esas necesidades e impactar entonces a estas poblaciones.
Y fíjate que aquí tú lo vas, como decimos, diluyendo esto de una manera un poco más sencilla y más simple, y es desde el vecino, desde tocar la puerta, ¿verdad? Y decir que te hace falta, te llevo un desayuno, te llevo el platito de comida. No tenemos que hacer grandes esfuerzos en grandes proyectos. Hay en las comunidades, usualmente hay líderes comunitarios también, Sí, donde, por ejemplo, en los residenciales o en algunas comunidades como en los pueblos, en las barriadas, usualmente hay líderes comunitarios. Y si yo identifico, ¿verdad? No tengo que ser profesional de la salud mental, puedo ser un vecino que identifique una necesidad, vamos a buscar ese líder comunitario para que quizás lleve la información al municipio y ujú, ese municipio pueda llegar hasta la casa, tocar la puerta, identificar y suplir cuáles son las necesidades de ese adulto mayor que quizás fue abandonado, no tiene hijos, no tiene a nadie y la comunidad es la única que le va a dar apoyo. Mencionaste un punto bien importante y es la conexión con las iglesias, ¿verdad? Como también los sacerdotes, los pastores, los líderes religiosos, y esto es un rol bien importante, ¿verdad? sí, Que ataca esta población o la impacta de una manera positiva, culturalmente hablando, de una manera consistente y que en sí. ocasiones tampoco se visibiliza o se anuncia que la iglesia puede ser un recurso que puede hacer que estos adultos mayores se sientan conectados. Sí, definitivamente, desde la oportunidad que he podido tener en participar en muchos impactos comunitarios con la brigada, siempre, ¿verdad? O casi siempre nuestros impactos los hemos podido alcanzar porque hay líderes y hay también iglesias o líderes, ¿verdad? Espirituales religiosos que conocen la comunidad. Recuerdo uno de los primeros fue en Aguas Buenas y lo hicimos con una iglesia católica de Aguas Buenas quienes nos llevaron a las casas y al área del barrio donde habían estas necesidades eran las personas que entregaban la sacristía, este, ¿verdad? La Eucaristía. Y ellos estaban divididos como por bloques, por espacios del barrio o por calle. Y nos dividimos, yo no recuerdo bien si eran como más de 6 personas y nos dividimos como por 6 grupos y todos nos llevábamos cosas y cada uno estaba asignado, guiado por una de estas personas, quienes eran los que entregaban, ¿verdad?, esa Eucaristía todos los domingos. Y llegamos a un montón de personas gracias a esos esfuerzos. Así que eh, siempre, ¿verdad?, el rol de la iglesia ha sido importante en esa accesibilidad porque también, ¿verdad? Es importante reconocer que nuestros adultos mayores tienen una base de fe, ya sea, ¿verdad? No importa cuál denominación sea, y esto influye mucho en ellos y el poder acceder a estas casas fue posible porque ellos confiaban previamente en esta persona que era parte de su iglesia. Y en el caso, ¿verdad? De las iglesias, y ahí me pudieras abundar muchísimo más siempre hay personas como que visitan a los enfermos, en este caso la Eucaristía, que hacen cultos en las casas del hermano porque hay una necesidad, necesitamos compras y de esa manera llegan y pues y me parece importante, ¿verdad? Que podamos también ver esa aportación eh, y cómo, ¿verdad? Las iglesias entran ¿verdad? En estos espacios con nuestros adultos mayores. Qué bueno que lo traes, Mariangeli, y tú mencionaste, ¿verdad? Y vamos a ir, esta parte espiritual tiene varios temas que tocar. Tú mencionaste cómo estas personas iban, le llevaban la Eucaristía a los viejos y en ocasiones uno de los sentimientos que más tristeza, ¿verdad? Una de las experiencias, perdón, que más tristeza les provoca a ellos es que quizás ya no pueden ejercer una fe activa. Yo no puedo ir a la iglesia como iba antes, no me gusta verlo online. Y entonces, Ujú, que haya una persona que conecte, ¿verdad? Estos servicios y estas experiencias
a través de la iglesia, como ustedes que pudieron llegar porque ya hay un líder con quien ellos tienen la confianza, ellos se sienten seguros, reciben ese pan espiritual que para ellos es importante y que les da mucha esperanza. La iglesia le da consuelo. El hecho, y aquí estamos hablando, ¿verdad? No de una religión en particular, católicos, evangélicos, cristianos en general, ¿verdad? Cuáles puedan ser las creencias de la persona, pero que puedan recibir consuelo, acompañamiento. Esa parte espiritual es bien útil, ¿verdad? Para que ellos puedan funcionar y tener un poco de calidad de vida. Como bien dijiste, la iglesia no solamente se limita a llevar la Eucaristía, a poder ir grupos y orar con ese anciano en la casa. Y me consta, ¿verdad? Porque también he participado en comunidades de fe donde, por ejemplo, hay ciertos grupos o ministerios que le llaman dentro de la iglesia que se puede reunir un grupo de mujeres, ir y limpiarle la casa a uno de los viejitos. Y ese día fueron y le dejaron la casa de punta en blanco. Otro día pueden ir y le llevan comida. Hay gente que de manera fija visitan a ciertos ancianos que están abandonados o que están solos y le llevan sus alimentos de manera consistente. Los llevan a sus citas, los ayudan a sacarle citas porque ahora también tenemos, ¿verdad? Agencias de gobierno que las citas se sacan virtuales o que las citas Fuerte. se sacan con un sistema telefónico que ellos no saben manejar. Entonces, estas personas de las comunidades de fe tienen personas que tienen la vocación, que tienen esa empatía de ir y de poder ayudarles a sacar sus citas, obviamente conectando con ese líder de confianza, porque ellos no van a abrir las puertas de su casa, ¿verdad? Si no hay una conexión que a ellos les genere seguridad. Así que Ujú. la iglesia brinda mucha ayuda práctica, ¿verdad? En esas gestiones médicas también hacen clínicas de salud, donde la iglesia en esa comunidad puede buscar a los adultos mayores, los buscan, los regresan a su casa y le brindan entonces esos servicios de salud en esas clínicas que son en ocasiones totalmente gratuitas y es un esfuerzo de las comunidades de fe que no solamente proveen alimentos, en ocasiones les consiguen vales de alimentos para que ellos puedan tener también acceso a eso y los pueden ayudar, ¿verdad? En todo lo que son esas áreas vulnerables y que no están siendo atendidas y que en ocasiones el gobierno, pues si no fuera por estos esfuerzos, no puede atenderla toda en el macro de una manera tan amplia, ¿verdad? Realmente, si no fueran por estas organizaciones y también, ¿verdad? Como también las iglesias y otros espacios aportan, fuera más complicado aún que nuestros adultos mayores tuvieran acceso a sus recursos. Estamos viendo mucha limitación ahora a raíz del uso de los celulares, de la tecnología, y es complicado porque también me gustaría añadir que damos por sentado que al nivel de cómo estamos en avance de tecnología, ya todo el mundo o tiene un teléfono eh, digital, Internet. inteligente, o que ya todos nuestros, vemos 2 o 3 viejos que saben usar Facebook, pensamos que no necesariamente saber usar Facebook significa que van a poder manejar y coordinar la cita, es para uno mismo, y a veces yo me complico, el otro día bregando con algo del sesco y me volví Ujú. 8, es complicado porque incluso tuve la experiencia, fui al Sesco, no podía sacar la cita y no me querían atender porque tiene que ser la cita online. Ajá, pero si te estoy diciendo que no la puedo sacar, entonces, esto no quiere decir que invalidemos la capacidad de nuestros viejos, pero es un reto para ellos, no todos tienen facilidad de transportación, no todos tienen facilidad de movilidad, algunos también tienen que trabajar y porque, ¿verdad? Económicamente el dinero no les da abasto. Así que hay muchas cosas, ¿verdad? Que ellos están pasando y que el poder darle un oasis, el poder darle también un respiro, el poder por lo menos escucharlos y alivianar, ¿verdad? Esa carga y esa presión emocional que ellos sienten, estamos haciendo una gran diferencia. Fíjate, dijiste algo bien importante, Mara, y es que no los podemos invalidar. El hecho de que quizás no tengan ese dominio de lo que son, por ejemplo, los recursos tecnológicos que tenemos ahora y que el mundo cambió, porque es Ujú, inevitable y no va a parar, eh, ujú, no quiere decir que
varios dentro de ese sector no puedan aprender. Como tú dijiste, hay muchos que tienen Facebook, hay muchos que les gusta ver las redes sociales o ver YouTube, pero si no hay alguien que les enseñe y dentro de las organizaciones y del vecindario y la comunidad le pueda decir, mira, te voy a enseñar para que puedas sacar la cita, esto es un sistema que vas a marcar este número, después vas a marcar aquí, para que ellos puedan aprender, aquellos que todavía, ¿verdad?, cuentan con esa capacidad cognitiva, a poder sacar sus citas y sentir, recuperar ese sentimiento de independencia, de autonomía y que hay capacidades en ellos que también necesitan ser estimuladas para que ellos puedan sentirse útiles y que están funcionando. Y como tú dijiste hace un rato, disminuye ese sentimiento de que yo solamente soy una carga o que todavía, o que ya, ¿verdad? Perdón, ya no sirvo para nada, ya no soy útil, pero sí, muchos de ellos pueden aprender destrezas nuevas y una de ellas es la parte tecnológica también. Claro, claro, no, no, así que, ¿verdad? Es una manera también de acompañarlo, de que no solamente les voy a ayudar a alivianar, ¿verdad? Esas áreas, sino que me voy a sentir acompañado, esta persona se tomó su tiempo, se interesó en mí, y a veces pues, quizás, ¿verdad? O generaciones más jóvenes quizás no lo vemos como algo que tenga tanto significado, pero sí es importante que se den estos intercambios intergeneracionales. Las iglesias son espacios donde hay mucha, ¿verdad? Mucho intercambio generacional. En las comunidades podemos entonces empezar a crear nuevas alianzas entre nuestros vecinos, porque, ¿verdad? Al principio hablamos de las pérdidas y que muchas de las pérdidas de nuestros adultos mayores que fallecen, ¿verdad? Sus vecinos, sus familiares, y también vemos como urbanizaciones, barrios se van, se van reduciendo en su cantidad porque se dejan de existir esas comunidades que se forjaron por Ujú. tantos años, o que también estamos en un momento donde tenemos la oportunidad de comenzar a forjar buenas comunidades que nos sostengan y que sean de nuestro apoyo para que cuando también nosotros seamos viejos y viejas, podamos tener esos recursos y nos podamos, ¿verdad? Apoyar en esos momentos difíciles como comunidad. Y me gusta mucho, está bien bonito eso que acabas de decir, porque también honramos, ¿verdad? En nuestra cultura occidental no se toma mucho en cuenta la sabiduría, la experiencia, la importancia de seguir ese legado, dándole, ¿verdad?, ese espacio a los adultos mayores de contarnos sus experiencias desde su sabiduría, para cuando nosotros estemos ahí, ¿verdad?, podamos tener un punto de referencia importante y no Ujú, minimizar, ¿verdad? La cultura oriental definitivo, promueve mucho me lo que encanta. es el consejo, acercarse a esos adultos mayores como una fuente de sabiduría y que nosotros también, ¿verdad?, podamos acá comenzar a hacer esas prácticas, porque vamos a llegar ahí en algún momento y como nosotros lo hagamos, ¿verdad? Ya estas generaciones que vienen detrás de nosotros más jóvenes y que solamente han vivido el mundo de la tecnología, puedan ver pues que en algún momento vamos a llegar a viejos, la comunidad se reduce, como tú dijiste, y que es importante que podamos destacar qué pueden aportar los viejos, qué podemos aprender de ellos, cómo podemos tomarlos de referente, ¿verdad? A base de su sabiduría y sus experiencias vividas, para entonces cuando lleguemos ahí poder tener una vida mejor, ¿verdad? O una buena vida. Excelente, me encanta eso definitivamente. Siempre, ¿verdad? Tenemos ese espacio para poder aprender de ellos y también, ¿verdad? Ir de la mano con ellos, acompañarnos. Y aunque cuando ya uno llega adulto, a veces uno dice, ay, yo soy grande, yo tomo mis decisiones. Realmente el hablar, ¿verdad? Con personas que ya vivieron como son nuestros viejos, nos puede ayudar a comprender o a ver las cosas también con una mirada también, yo diría que hasta de paciencia. Ujú. Ellos tienen esa paciencia que se ha perdido con estos tiempos de todo es rápido, todo lo tengo accesible y con ellos podemos volver como que también nosotros a caer en tiempo. Así que el apoyo, podemos ver que cuando nosotros interactuamos con nuestros viejos, no solamente ellos se nutren, sino que nosotros también nos podemos nutrir de todo eso que tú estuviste mencionando y me parece genial. ¿Verdad? Hemos podido hablar de cómo también los podemos apoyar, de cómo es importante, ¿verdad? Tener esos lazos en las comunidades. Hay otras maneras que tú entiendas que podamos asegurarnos que ellos sean escuchados y validados, otros mecanismos que podamos utilizar para hacer constar eso.
Seguro que sí, María Angeli. Mira, y hay que comenzar a fomentar como seres humanos, ¿verdad? Lo que es aprender a escuchar. Tú dijiste bien importante, vivimos en el rush y en el piloto automático. Y en ocasiones vamos en el supermercado, no nos damos cuenta de que el viejito va con el carrito solito y que necesita ayuda los que manejan todavía para poner las cosas en su vehículo, ¿verdad? Hay que aprender a Ujú, usar, hay que aprender a escuchar, ¿verdad? En nuestro entorno y también en la familia. Tenemos que aprender a identificar y a leer cuáles son las necesidades que están presentando, si los vemos calladitos, tristes, aislados. Vamos a fomentar el diálogo, vamos a validar sus sentimientos, vamos a validar sus experiencias. No necesitamos entenderlo, pero sí podemos darlo por bueno, porque tiene sentido lo que me estás diciendo, aunque para mí yo no lo entienda. Entiendo que te sientes así, entiendo que esto es difícil para ti, entiendo que los cambios que estás experimentando son difíciles, pero estoy aquí. Eres valioso, yo te acompaño, eres importante para mí. Yo creo que todo esto desde la base del amor. Yo creo que ujú, no hay nada que conecte más que tú puedas sentirte amado, que tú puedas sentirte respetado. Hay que evitar la minimización y el juicio. En ocasiones, ¿verdad? Se les resta importancia a los sentimientos, a los procesos y a todo lo que los cambios que están teniendo. Y en ocasiones decimos, ay, pero no es para tanto, no exagere, ya eso pasó, porque estás contando y hablando de lo mismo, si ya eso quedó en el pasado. Pero para ellos, cada experiencia, cada sentimiento tiene una raíz, ¿verdad? En su mente, en sus memorias, en su vida y eso es importante y es válido. mm, También hay que respetar, como ahorita mencionaste, el tema de la autonomía. Hay que involucrarlos un poco en las decisiones, ¿verdad? De la familia, en las decisiones de su rutina, en la medida que sea posible, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus gustos. En ocasiones el adulto, ¿verdad? Todavía tiene la capacidad para decidir cómo me quiero vestir, pero sus hijos deciden por ellos qué ropa te vas a poner, qué vas a comer, cuáles son los horarios, las rutinas son importantes, pero ellos también ujú. pueden participar de esas rutinas y decir, yo quiero esto así y estas son mis preferencias y eso le ayuda a tener un sentido de control y que yo todavía puedo tener un poco de independencia y de autonomía y ayuda también a su autoestima a que ellos se sientan bien con ellos mismos y con sus capacidades. Y como te dije ahorita, también poder consultarles, poder pedirles su opinión, ¿verdad? Involucrarlo en esas decisiones y que ellos puedan sentir que lo que ellos piensan es importante para mi familia y que yo estoy siendo tomado en cuenta, ¿verdad? Excelente, me parece maravilloso todas las aportaciones que nos pudiste brindar sobre cómo nosotros podemos ser esas personas de apoyo y sobre todo me llevo la palabra es saber escuchar. Tenemos que aprender a saber escuchar y saber escuchar no es que vamos a estar con el teléfono escuchándolo, no es que le vamos a decir sí, 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 no, es que estemos ahí en una escucha activa, que le prestemos atención, siéntate a tomar un café, siéntate a comerte el bizcochito que lo más seguro te ofreció, la galletita. O sea, esos espacios son bien importantes y recuerden que no solamente va a beneficiar a nuestro adulto mayor, sino que nosotros también, porque nos puede llevar, ¿verdad?, a un espacio, ¿verdad?, de mayor calma, un espacio donde también podamos irnos en la reminiscencia, recordar esos momentos también de nuestras infancias y sobre todo, ¿verdad?, siempre acompañando. Así que, Madeline, ¿verdad?, estuvimos hablando sobre eh, ¿verdad? Las experiencias, las pérdidas que has escuchado, ¿verdad? De parte de la población adulta mayor con las que has trabajado, tanto en tu oficina privada como también en tus otras prácticas en otros espacios. Hablamos de la soledad y la diferencia de la soledad y el aislamiento, como también nosotros como profesionales y también como comunidad podemos aportar y sobre todo también como los espacios comunitarios de vecindad, pero también las iglesias, estos espacios de base de fe y la espiritualidad ejercen un rol importante en el bienestar, ¿verdad?, de nuestros adultos mayores y que esto es un trabajo de todos, familia,
gobierno, comunidad, iglesia, escuela, niños, adultos, todos, ¿verdad? Tenemos responsabilidad en cómo aportamos a nuestra población adulta mayor, recordando que vivimos en un país envejecido, ¿verdad? Porque nuestra población mayor es la adulta mayor y por eso queremos seguir haciendo el énfasis de cómo podemos seguir aportando a nuestros adultos mayores. ¿Alguna recomendación final que quisieras añadir? ¿Algo que entiendas que sea importante que nuestros escuchas tengan el conocimiento? Pues mira, bien importante, María Angeli, si no sabemos cómo hacerlo, hay ayuda disponible. Yo creo que es bien importante la educación. Yo siempre digo poder para poder manejar cualquier situación. Y entonces hay que acercarse como hijos, como familiares y como vecinos. Si yo no sé cómo ayudar a esta persona, pues yo voy a buscar los recursos, ¿verdad? En mi comunidad. Si tienes que llegar a una clínica psiquiátrica, hablar con la trabajadora social y decir, mira, tengo este problema, tengo esta situación, vamos a canalizar, no sé cómo hacerlo, hay ayuda. Recurre a las iglesias, recurre a las comunidades, toca puertas, pero especialmente tengan mucha compasión y mucha sensibilidad. A los profesionales de la salud mental es importante nuestro rol activo en la creación de política pública. Hay que crear investigaciones que sustenten, ¿verdad? Y que las necesidades, y hay estadísticas, ¿verdad? Que nos dicen cómo se exacerban las condiciones crónicas, cuánto llegan a los hospitales porque emocionalmente se sienten tristes, solos, están desamparados. Pues mira, vamos a buscar los recursos, vamos a tocar puertas, pero sobre todo vamos a ser sensibles. En ocasiones vivimos en nuestro propio mundo y hay que comenzar a tener conciencia de nosotros mismos para poder tener conciencia del otro y ver alrededor, ¿verdad? Con esa sensibilidad y esa compasión. Excelente, gracias un millón, Madeline. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Nuestro objetivo principal en este podcast es que conozcan maneras de cómo apoyar a nuestros adultos mayores y acompañarlos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, en Brigada de la Tercera Edad, Brigada de la Tercera con un 3 era edad, y compartan esta información con aquellas personas que puedan beneficiarse. Madre, y si pudieras compartir tus redes sociales, cómo las personas te pueden encontrar, que tú compartes cosas maravillosas en tu página. Seguro, gracias Mara. Me pueden conseguir en Facebook como doctora Madeline González Martínez y me pueden conseguir también de la misma manera en Instagram. Doctora Madeline González Martínez, mi oficina privada está en el pueblo de Manatí, en Caroma Plaza, la suite número 15 y mi teléfono el 939-639-5959. Me pueden enviar un mensaje de texto, llamarme, dejarme un mensaje de voz para entonces poder, ¿verdad?, canalizar cualquier necesidad. Excelente. También vamos a compartir esa información cuando publiquemos el podcast, así que van a tener esa información accesible. Muchas gracias y nos vemos en la próxima intervención de la brigada. Free audio post-production by alphonic.com.